Bueno, un gran saludo para todos. Ya vamos finalizando lo que es nuestra gran celebración del EEE Day, celebración que se hace desde 1884 y es una tradición anual que nos unamos diferentes ramas y grupos alrededor del mundo en pro de charlar de diferentes temáticas más allá de lo técnico. Este año iniciamos con el proyecto Excelencia Tech, Universidad UNAD y la Corporación Universitaria UNITEC en pro de mejorar como esas habilidades blandas. Para esta última charla traemos un tema de muchísimo interés que sé que inclusive puede englobar todas las demás conversaciones que hemos tenido a lo largo del día y del día también de ayer, y es en efecto todo lo relacionado con gestionar proyectos, pero desde la visión, no desde un ingeniero, sino desde una administradora pública. Entonces, pues doy la bienvenida a Claudia Vargas. Ella, en efecto, es administradora pública con una trayectoria, de hecho, en el campo educativo, desde el aporte formativo y pedagógico como especialista en pedagogía y docencia. Ella cuenta con experiencia en el diseño, construcción de proyectos más que todo artísticos y también ha realizado asesorías profesionales a entidades estatales desde la especialización en gerencia social. En el quehacer social y pues humanístico considera que el liderazgo permite la transformación y evolución de la sociedad, razón por la cual pensamos que es como una persona muy idónea que nos puede abrir un poco más la mente en este pues sentido. Entonces, le damos una gran bienvenida, el micrófono y la pantalla es tuya. Muchísimas gracias, Ivonne. Buenas noches a todos. Un gusto saludarlos, un gusto conocerlos en este espacio. Vamos a iniciar y entrar en materia en nuestro foro del día de hoy en términos de gestión de proyectos. Un saludo cordial para todos y espero estar dando en el punto donde ustedes pueden llevarse algo desde la administración, que bien, digamos que la rama de la administración, como ese quehacer o como esa ciencia también, esa ciencia técnica, nos permite ver varias visiones, ¿no? No solamente la visión del sector público como administradora pública, sino la visión desde la gestión de proyectos desde el sector privado. Por ello, iniciamos nuestra presentación. Ya les voy a compartir aquí pantalla para que ustedes me confirmen si listo. Quiero comenzar entonces con esta primera pregunta antes de entrar en materia. ¿Se han preguntado alguna vez por qué existen los problemas en la sociedad? Antes de entrar en toda la temática de la gestión de proyectos. Y al final responderemos y veremos si realmente esta pregunta es muy acertada frente a la gestión de proyectos. Quisiera que alguno de ustedes pensara un minutico, 2 minuticos, de dónde nacen esos problemas, por qué existen los problemas en una sociedad. ¿Quién quiere conversar? ¿Quién quiere aportar? Profe, por chat, Victoria nos responde por la falta de escucha y aprender a negociar. Ok, listo. Tania, tienes la manito levantada, puedes activar tu micrófono. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Un poco bajito. Ok, disculpa. No, pues la verdad yo creo que la principal razón por la que hay tantas problemáticas es porque primero no somos empáticos, tal como decía Victoria, falta comunicación entre las personas. Nosotros somos obviamente personas distintas que recorren un camino completamente distinto al crecer y es difícil ponerse en los zapatos de los otros porque no todos sentimos ni pensamos ni hemos recorrido un mismo camino. Eso es lo que pienso. Gracias, Tania, por tu aporte. ¿Alguien más quiere participar? Sí, me gustaría participar a mí. Claro que sí, te Em, escucho. Gracias. Pues me gustaría decir que porque tenemos diferentes intereses y muchas veces los problemas que tiene una persona son muy diferentes a la situación de otras personas que administran los recursos y ahí es donde existe un conflicto pues de intereses como tal. Ujú. Muchas gracias. Sí. De nada. Listo. ¿Alguien tiene más aportes o opiniones frente a esta pregunta? Ok, vamos a dar continuidad
Y antes de responder desde mi parte, sí quiero que tengan en cuenta esta pregunta, porque es lo que ustedes van a tener que contestar al final de la gestión de un proyecto, ¿sí? ¿Cómo llegar al punto de resolver un problema de una sociedad a través de un proyecto, a través de la gestión de proyectos? Por eso, en este espacio, en la agenda del encuentro del día de hoy, vamos a establecer una introducción sobre la administración de proyectos, un segundo tema sobre conceptos básicos de administración de proyectos. Luego, ¿qué es un proyecto? ¿Qué es la gestión de proyectos? En un cuarto momento, en un quinto, algunas características de la gestión de proyectos. En un sexto momento, beneficios y desafíos potenciales de la gestión de proyectos. En un séptimo momento, la gestión de proyectos en la actualidad y como último punto, preguntas en relación a esa pregunta inicial que nos hicimos en un primer momento. ¿Listo? Comenzamos. ¿Qué es un proyecto? Permítanme, voy a retirar esto, a ver si puedo quitar esto de aquí. Listo. Un proyecto en materia parte de ser exclusivo, parte de ser original, parte de ser único y es parte de un sistema de producción. Un proyecto como una actividad permite la solución de unas necesidades específicas. Un proyecto nos garantiza y nos permite incluir a toda la población, es decir, que es inclusivo también en todos los aspectos. Es original porque todos los proyectos no tienen una misma mirada, hay proyectos específicos en situaciones determinadas. Es único porque brinda una solución a una problemática específica o por el contrario, permite que esa gestión que nosotros hagamos sea en pro o en concordancia con lo que está necesitando la sociedad. Hace parte de un sistema de producción. Nosotros conocemos los sectores productivos. Quiere decir que debe el proyecto estar incluido dentro de esos sectores productivos para que sea un proyecto exitoso desde la mirada de la gestión y de la administración de proyectos. Por el otro lado, ¿qué es la gestión de proyectos? Si ya sabemos que un proyecto es exclusivo, es único, es original y que pertenece a un sistema de producción, eso tenemos que unirlo a la gestión de proyectos. La gestión de proyecto es el uso de conocimientos y habilidades técnicas y también de procedimientos frente a cómo operar o cómo realizar un proyecto para ser más eficientes y eficaces. Es decir, utilizar los recursos de una manera óptima en menor tiempo posible en relación a lo que queremos o al objetivo que queremos llegar. También tenemos el enfoque de la gestión de proyectos y la introducción del cambio al aplicar ese proyecto que nosotros tenemos mencionado. Por un lado, el proyecto nos permite entrar en ese sistema de producción y por el otro lado, la gestión de proyectos permite que nosotros hagamos el uso y los procedimientos adecuados para gestionar esos proyectos. No puedo gestionar un proyecto si no tengo claro primero qué es el proyecto, para qué requiero el proyecto, el por qué requiero el proyecto y algunos elementos que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las características de la gestión de proyectos? Primero debemos tener objetivos múltiples. Debemos garantizar la cooperación y estándares internacionales. ¿Por qué debemos garantizar digamos, estos estándares? Muchos de los proyectos apuntan a esos indicadores de desarrollo sostenible que se dan a nivel mundial. Los proyectos a nivel público deben estar organizados frente a esos indicadores, disminuir la pobreza, aumentar la producción, garantizar las necesidades básicas insatisfechas del sector o del Estado colombiano, ¿sí? De la sociedad que pertenece al Estado colombiano. Por ello, debo tener también una cooperación y unos estándares internacionales que se unan a este procedimiento. Debemos tener profesionales de múltiples industrias y disciplinares. Generalmente un proyecto no lo hace una persona. Un proyecto, digamos que es liderado desde la gerencia de proyectos, que ustedes han escuchado que existen este tipo de especializaciones, incluso maestrías que también están enfocadas en la gerencia de proyectos, pero por otro lado es un ámbito multidisciplinar
Quiere decir que todas las áreas incluyen o todas las áreas permiten que nosotros podamos tener conocimiento de todas las áreas estratégicas que busquen y faciliten la gestión de proyectos. Estándares genéricos. Si yo hablo de esos estándares, son unas normativas, tanto en normas de calidad como en algunas ISO, que me garantizan que los proyectos cumplen con esos estándares específicos. Existen disposiciones específicas, ¿sí? Disposiciones se refiere a esos requerimientos que nos hace la normativa al momento de gestionar un proyecto, al momento de crear incluso también un proyecto. Hay un ciclo de vida del proyecto o unas etapas, tanto en sector privado como en el sector público, donde nosotros garanticemos que esos espacios van a cumplir esos requerimientos o esas disposiciones específicas que nos solicitan, esos requerimientos. Muchos de los proyectos en los cuales nosotros nos debemos presentarlos dentro de esas características son ofertados a visualizar digamos, el entorno antes de irnos en materia a crear el proyecto o a hacer la gestión del proyecto. Por eso, la pregunta inicial. Si ustedes bien me decían en las respuestas, la resolución de conflictos, no tenemos empatía, no hay tolerancia. Eso hace que nosotros empecemos a construir un proyecto que solucione una necesidad. Entonces, desde todos los sectores, desde las alcaldías locales, desde los departamentos y desde el orden nacional, permite que nosotros identifiquemos esa necesidad para poder llegar en un momento dado a solucionarla a través de esas disposiciones o del ciclo de vida del proyecto en sus diferentes etapas. Algunas fases y etapas de los proyectos garantizan, primero, la claridad del proyecto. Segundo, la transparencia del proyecto, porque hoy hablamos en el Estado colombiano, hablamos de ley de transparencias, incluyendo en estos procesos de gestión esta gestión de proyectos. Por eso hace parte también del ciclo de vida de proyectos. Estos proyectos garantizan de una u otra manera que esas necesidades insatisfechas, esos problemas se solucionen con ese proyecto, ¿sí? Por eso necesitamos también profesionales de diferentes disciplinas que articulen ese requerimiento a esa necesidad. Si no podemos resolver un conflicto en una sociedad o en un entorno normal, por así decirlo, en un entorno de una situación específica, entra la acción de este proyecto que permita mitigar ese problema o ese espacio donde no podamos garantizar la solución normal de las personas en cuanto digamos, a la resolución de conflictos entre dos o más personas por sí solas. Por eso existe un tercero, un intermediario, que en esto se convertiría un proyecto. ¿Cuáles serían esos beneficios y esos desafíos? Los beneficios de un proyecto los hablamos en éxito, los hablamos en productividad más amplia con el mismo nivel de recursos, comunicación entre los empleados funcionales, comparten un propósito en común, eso es importante en el proyecto, alentar a una organización a desarrollar nuevos elementos con rapidez, con agilidad, porque estamos hablando de eficiencia y eficacia. Esos beneficios y desafíos hacen que el proyecto sea o que tenga un alcance a nivel estratégico. Esa comunicación entre los empleados es importante. Estos proyectos incluso determinan una línea de acción, un plan de acción, que es un desafío importante para la organización que está constituyendo nuestro proyecto. Esto, digamos que en este encuentro es solamente una charla introductoria. Evidentemente, formular un proyecto o gestionar un proyecto a nivel de tiempo requiere algunas instancias, requiere un equipo de trabajo, requiere un grupo de trabajo que fomente esos desafíos frente a la ausencia de personal. Muchas veces en los proyectos no se tienen la cantidad de personas suficientes para realizar o para impactar inclusive. Entonces, es un desafío importante en los proyectos retornar, generar capital o recursos humanos. Los proyectos tienen una competencia en términos públicos, hay unas invitaciones o unas convocatorias para que nosotros podamos, como personas naturales o también personas jurídicas, participar en esas convocatorias y definir si tenemos también una viabilidad en los proyectos. Es claro que es una sana competencia. En economía hablamos de Adam Smith y Adam Smith nos permite ver cómo
Esta sana competencia, tanto en economía como en proyectos, hace que las personas se motiven a trabajar o a incluir cosas innovadoras, ideas innovadoras que permitan siempre la satisfacción de necesidades en una comunidad, en una sociedad. Y es que lo que decía Tania, no puedo resolver un conflicto solamente con hablando en algún momento, porque si el conflicto es por el agua, si el conflicto es por el inmueble, la tierra, si el conflicto es por el recurso, los dineros, recursos financieros, el conflicto ya no tendría una medida de manera individual, sino tiene que haber una intervención. Esa intervención puede ser intervención estatal, puede ser intervención de un equipo, de las mismas familias que entran a tener ese desafío. Por eso es importante que los proyectos tengan esa competencia o esa sana competencia. De una u otra medida, hace que los equipos de proyectos sean más difíciles de manejar en el sentido que es multicultural, en el sentido que son personas o grupos de trabajo donde podemos encontrar muchísimos tipos de personalidades, muchísimos tipos de población. Requiere capacitación y familiarización del personal. Estos proyectos, por así decirlo, requieren un tiempo. Vamos a hablar de proyectos culturales. En los proyectos culturales, uno de los desafíos es encontrar personas con experiencia cultural, ¿sí? Vamos a participar en un proyecto de las alcaldías locales donde nos dan unos beneficios, unos estímulos para desarrollar unas comparsas o para desarrollar unas estrategias de integración social. Esto permite que nosotros tengamos una experiencia específica cuando vamos a presentar ese proyecto cultural. ¿Sí? Como persona natural te puedes presentar o como persona jurídica. Y este proyecto, si no cuentas con la experiencia de una ejecución de proyectos culturales anteriores, o no tienes experiencia artística, o no tienes experiencia en administración de proyectos, esto te baja puntos. Por eso cuando nosotros presentamos un proyecto, requerimos de esa disciplina, esa parte disciplinaria, ese conocimiento disciplinar de los que apoyan nuestros proyectos. Y requiere esa capacitación que le permite a usted obtener puntos por esa viabilidad del proyecto, esa gestión de proyecto que va a permitir que usted participe en cada uno de ellos. La gestión de proyectos en la actualidad, ¿qué nos permite? Gestionar un proyecto no solamente es identificar el problema, evidentemente requiere muchísimos más procesos, porque es más extenso de lo que nosotros pensamos. Esto solamente es una mirada de por qué podemos presentar un proyecto, qué es un proyecto, a qué le apuntamos cuando hablamos de la gestión de proyectos, y en otro, incluso en otro, para Ivonne, para un próximo encuentro, cómo formular un proyecto, que ya sería otra etapa, otro módulo de nuestro curso. La gestión de proyectos evolucionó para convertirse en una profesión genérica global, ¿sí? Esta gestión de proyectos permite esta planeación y puede ser global porque no estamos mencionando solamente una especificidad de un tema, sino por el contrario, podemos hacerlo más amplio para que tenga mayor cobertura de aplicación y ejecución. Las técnicas actuales de la gestión de proyectos ofrecen oportunidades. Hasta ahora pues son inéditas de evaluación y existe una comparación. La gestión de proyectos está teniendo éxito como profesión. Por eso si ustedes observan hoy en día, las personas están realizando especializaciones, maestrías en gerencia de proyectos, gerencias en innovación, gerencia social, donde permita ser administrador de la gestión de proyectos. Que usted pueda gerenciar ese proyecto, tener las habilidades para fomentar ese proyecto. Pero una de las habilidades es el liderazgo, es el manejo y la resolución de conflictos, cómo generar un espacio de trabajo colaborativo que desde ustedes, desde el aula de clase, desde los espacios interactivos, a veces no poseemos una razón clara para solucionar un conflicto. En esta gestión de proyectos tenemos que aprender a manejar conflictos de una manera asertiva, tener una excelente comunicación, una comunicación asertiva que permita la gestión de manera exacta. Otra pregunta, o no, mejor una frase de nuestro padre, el administrador de la administración, Frederick Winslow Taylor. Lo importante no es trabajar más duro, sino de manera más inteligente. ¿Sí? Cuando hablamos de procesos de planeación y de las fases de planeación en la administración,
permite que todo y cada uno de los procesos sean tan articulados que no necesitamos incluso que existan las personas sino los procesos, que lo hablamos en gestión de calidad también. ¿Cómo garantizar que un proceso funcione, esté una persona, sea dándole seguimiento o no esté? Por eso no se trata de ser que todas las personas lideren un mismo proceso, por el contrario, la gestión de calidad nos hace que podamos resumir esos procesos para que se pueda trabajar de manera articulada y no necesitemos tantas personas haciendo lo mismo porque no funcionamos, sino que por el contrario se convierta en una estrategia más o mejor eficiente y eficaz que permita que los procesos son exitosos. Por el otro lado, encontramos que dentro de la formulación de los proyectos existe una estructura. Vamos a hablar desde el sector público. En el sector público, nosotros debemos primero que formular y estructurar. Esto no es que no lo hemos inventado nosotros, esto no me lo inventé yo. Esto nace de una gestión organizacional desde hace muchos años, desde la creación de la administración, desde cuando los teóricos comienzan a hablar, a decirnos, ven, vamos a organizarnos, porque si no nos organizamos, no podemos crear o gestionar espacios que fomenten que las personas queden satisfechas con lo que se está haciendo. Por eso, esta gestión dentro de las organizaciones públicas permite que formulemos y estructuremos unos proyectos con unos requisitos. Aquí nos piden unos requisitos que son importantes al momento de formular unos proyectos específicos. Ver la viabilización del proyecto. Es como cuando vamos a hablar de emprendimiento. En un emprendimiento, para que ustedes me puedan entender mejor, tengo que hacer un estudio de mercado antes de generar mi propio emprendimiento. A veces lo primero que nosotros hacemos es enviarnos o lanzarnos al mercado. Quiero generar una idea de negocio, quiero impactar en un mercado y por tanto voy a ir a generar mi idea, pero no hago un estudio de mercado antes de impactar. Muchas de las personas que somos emprendedoras hemos visto que la experiencia cuando no hacemos un estudio de mercado es la parte digamos, de una crisis financiera. ¿Por qué? Porque tenemos que invertir, pero no tenemos la viabilidad en ese espacio de saber si eso que estoy invirtiendo me va a dar resultados a futuro. Y por eso hablamos del estudio. En gestión de proyectos es lo mismo. Yo tengo que hacer una viabilización financiera en planeación de los recursos físicos y financieros con los que yo cuento para poder decir mi proyecto si es viable. Tener una base que me permita también crear mi proyecto o asignar, ver la viabilidad de mi proyecto. Completar información pública bajo unas plataformas que nosotros requerimos para poder hacer este proyecto. Asignar recursos y ejecutar esto. No me lo inventé yo, esto es del Departamento de Planeación. El Departamento de Planeación desde Colombia Compra Eficiente nos plantea, nos da esta visión que tenemos aquí dentro de la estructura. Pero también nos dice que antes de hacer todo este proceso, que esto también obviamente iría para otro encuentro porque el tiempo pues no nos da para ese proceso, para explicar cada uno de los pasos. El paso más importante, y lo dejé para el final, que responde a nuestra pregunta, ¿sí? ¿Recuerdan por qué existen los problemas? Una de las cosas que yo debo anticiparme a esa gestión de proyectos es definir qué proyecto nosotros queremos o qué necesidad vamos a satisfacer, ya sea un proyecto público o ya sea un proyecto privado. Desde la administración, usted tiene que enfocarse en este árbol de problemas. Cuando usted tiene claro este árbol de problemas, la demás articulación o la formulación de todas las fases de los proyectos es mucho más clara y más sensible. El primer paso es identificar el problema. El problema se encuentra en la mitad de nuestro árbol. Esa situación negativa que padece una comunidad en un momento determinado. Por eso, al iniciar esta pregunta era tan importante que ustedes dieran respuesta, porque ustedes son los que están, o todos estamos en un contexto, una sociedad, hablando de situaciones insatisfechas, de situaciones en el caso del Estado, que digamos, no dan un 100% esa satisfacción y utiliza intermediarios para tratar de solucionarlo. Ahora vamos al espacio de los proyectos. En ese espacio de los proyectos tenemos que tener una necesidad clara, una situación, un problema, una situación negativa que nos permita crear las causas de esos problemas y los efectos.
En la raíz va a ir las acciones concretas que dan origen a ese problema central. Surgen de qué? Del reconocimiento de los hechos y este va a ser el problema central del proyecto. Acciones que dan origen a las causas directas, hablamos causas indirectas y causas directas. Acciones o hechos que originan las causas más no el problema, pero sí que si yo permito que esa causa crezca, pues el problema va a aumentar dentro de un contexto general. Y por el contrario, en la parte de arriba encontramos los efectos, esas acciones negativas generadas por los efectos directos, identificar, requerir ese o determinar esos efectos directos sobre la existencia del problema. ¿Qué puede provocar? Ahora yo les pregunto, ¿qué puede provocar la ausencia o digamos vamos a cambiar, qué puede provocar eh, el desgaste del agua, qué puede provocar, no, vamos a hablarlo mejor en contaminación. ¿Qué va a generar o cuál es el efecto de la contaminación ambiental? ¿Cuál es el efecto de la contaminación? Nuestro problema va a ser contaminación ambiental. ¿Cuál sería el efecto de la contaminación ambiental? Wilson, tienes por ahí para activar el audio a través del chat. ¿Cuáles serían los efectos de la contaminación ambiental? Ya que la mayoría de aquí son ingenieros, ¿cierto? ¿Ahí me puedes escuchar? Sí, te escuchamos. ¿Cuál crees Eh, que sería el efecto un efecto de la contaminación ambiental? la intervención humana de los procesos industriales. ¿Podrías argumentarlo, dejarlo más desglosar? Em, por ejemplo, los residuos, la gestión de los residuos que dejan todas las empresas cuando están, bueno, las empresas que trabajan, no sé, con plásticos, con químicos que pueden generar un impacto en los afluentes, Ujú. en el entorno. Listo. ¿Y eso a futuro qué ocasiona? ¿Qué pasaría si en el entorno se acumulan residuos? Para volverlo más, hacer más Deteriora el ecosistema Ujú. hasta matarlo. Listo. Y en un ecosistema en el que nosotros nos encontramos, ¿qué le pasaría al oxígeno? Eh, pues empieza a disminuir cada vez más porque pues el proceso del deterioro del ecosistema indirectamente o no directamente nos afecta. Ujú. Si ves, gracias Wilson por tu participación. Vale. Si yo convierto ese problema en un efecto macro, ya no solamente el problema es para un participante de la sociedad, un actor de la sociedad, que es para las personas de estrato 4, que es las personas de estrato 5, no, es para todas las personas. La contaminación ambiental es un problema de todos. Por eso existe de un ministerio ambiental, donde puede determinar algunas organizaciones, algunas acciones para solucionar ese problema. Entonces, esas herramientas nos permiten a nosotros identificar un problema, un efecto, una solución que sería la formulación de nuestro proyecto. Y ahí es donde entraríamos entonces a hacer la gestión. ¿La gestión en cuál incurre? En el proceso, el camino que yo debo seguir para transformar esa necesidad y por lo menos llegar a un 100% de satisfacción del grupo o de los actores a los cuales yo voy a impactar. Y una de las grandes visiones que incluso mis profes también de la Escuela de Administración, en la Escuela Superior de Administración Pública, me enfocaban y siempre dentro de los ejercicios que nosotros realizamos para la gerencia social. Ay, permítanme un momentico, conecto acá la batería. Permítanme un segundito, porque se me va a apagar la batería. Listo. Una de las cosas que ellos me decían es mantener siempre este árbol de problemas claro antes de iniciar un proyecto o antes de gestionar un proyecto. Cuando ustedes ya tengan claro lo que van a hacer, esos objetivos, esas metas, con este árbol de problemas podemos iniciar a trabajar y crear el camino. La gestión de proyectos es simplemente el camino cual me lleva, con el cual yo voy a realizar un plan de acción, unas acciones teniendo en cuenta
la estructura, teniendo en cuenta los recursos físicos y financieros, teniendo en cuenta la población a la cual vamos a impactar y poder llegar a un final que es la ejecución del proyecto, la ejecución de nuestra gestión de proyectos, determinando unas fases. Y esas son las fases del proceso administrativo que podemos hablar de planeación. Y esa planeación es importante, nuestro árbol de problemas. Sin este árbol de problemas casi que no puedo llegar a un punto específico porque no hay una solución, no hay una visión que yo quiera fomentar. En el caso de la gestión de proyectos culturales, muchas de las soluciones que se estaban brindando es determinar y generar acciones sociales frente a los procesos de culturales, artísticos, musicales, donde exista una integración de todas estas competencias y habilidades que, digamos, desde las secretarías se invita a permitir el desarrollo y fomento de estas habilidades, que son también parte importante y características importantes de los seres humanos. Hasta aquí, entonces, vamos a llegar a nuestra exposición. Evidentemente, esto es un tema extenso, es un tema que requiere mayor espacio, tiempo y momento. Estos 45 minutos solo es para dar como una parte introductoria, un módulo de presentación de aquellos que realmente quieren hacer gestión de proyectos. En el estado existen muchísimos proyectos a los cuales las personas pueden participar. Uno de los incentivos o los estímulos de los proyectos culturales permite que las personas puedan generar empleo, puedan otorgar experiencias también a las personas, porque no se trata solamente de promocionar dineros o recursos para gastarlos y gastarlos, no, sino todo tiene un porqué, todo tiene un para qué, y ese es el objetivo de la gestión de proyectos. Espero haberles dado un aporte desde la administración y que hayan tenido claridad, preguntas, dudas, inquietudes. Voy a dejar de presentar para poder darle el espacio para las preguntas. Nos quedan, no sé, Ivonne, nos quedan que 5 o 10 minuticos. Tú me indicarás, cuestión de tiempo. Sí, en efecto, estamos aún bien de tiempo. Agradezco muchísimo por el espacio. La verdad es que muchas veces eso, tenemos una perspectiva de todo, pero es bonito porque pues tu profesión se presta mucho realmente para trabajar con diferentes carreras Sí. y eso es un abrebocas porque finalmente, como tú indicaste al inicio, esto se convierte no es solamente en una especialización, sino que ya es una carrera que de verdad hay que tener muchísimo cuidado porque de verdad hay diferentes vertientes a las que podemos mal afectar, ¿no? Ujú. Entonces siempre no mirar que todo es positivo, porque muchas veces por intentar hacer algo positivo, pues también dañamos algo, pero sí ver como las soluciones que son más óptimas para nosotros y pues para la comunidad en general. Ujú. Sí, y precisamente esto es una invitación a que leamos cuidadosamente cada uno de los documentos que nosotros vayamos a realizar. La gestión de proyectos, no quise tocar aquí partes normativas porque obviamente el tema normativo también da para mucho, pero sí que lo tengan presente al momento de hacer la gestión. Hay que leer cuidadosamente las condiciones, los requisitos, todo lo que podemos verificar al momento de realizar un proyecto para que tengamos esa viabilidad y esa certeza de que si el proyecto va a dar un punto, se va a cumplir el objetivo que nosotros marcamos al momento de identificar esa necesidad. Ingeniera, profe, muchas gracias. Y tengo una pregunta. Claro que sí. ¿Qué consejos tienes para nosotros, ¿sí? Para los estudiantes que deseamos adquirir experiencia práctica en la gestión de proyectos y sobre todo cómo se pueden llegar a enfocar en todos estos proyectos extracurriculares que uno termina haciendo, gestionando o liderando? Ujú, claro que sí. El primer consejo que es, digamos, desde todas las carreras, ¿no? Tienen que hacer algo que les guste, que les apasione. Yo no puedo gestionar un proyecto si estoy, porque el liderazgo es muy importante a la hora de hacer un proyecto. Si no me gusta la temática, si no me gusta lo que estoy haciendo, la gestión del proyecto, lo que voy a hacer, no lo voy a realizar de la mejor manera. Por eso lo primero que tienen que hacer es tener esa empatía, ese liderazgo, ese gusto por lo que están haciendo e identificar cuáles son sus habilidades y sus fortalezas al momento de hacer la gestión de los proyectos. No intentar hacer un proyecto de manera individual, es un equipo de trabajo.
tanto a nivel disciplinar, sino también con la población con la que ustedes van a trabajar. Es para una sola persona, un proyecto es para generar un impacto. Tanto, hay que tener un buen equipo de trabajo, una buena organización que le permita a usted potencializar sus habilidades y con esas habilidades hacer lo que a usted más le gusta. Si es un proyecto cultural, que es en el que tengo mayor experiencia, las personas tienen que gustarle el teatro, tiene que gustarle el arte, tiene que gustarle la música, tiene que gustarle trabajar con las personas, ¿sí? Desde la gerencia social. No puedo generar un impacto si no tengo un gusto social de ayudar, de transformar. Los proyectos es eso, es transformar problemas en soluciones y oportunidades. En emprendimiento yo lo tengo que llevar de la misma manera. No puedo hablar de gestionar un emprendimiento si no amo lo que me gusta, si no lidero esos procesos para que ese impacto sea significativo, ¿sí? Muchos de las actividades que hacen en emprendimiento desde la Secretaría de Desarrollo Económico, desde Impulso Local, desde Se Emprende, que son algunas alianzas que nosotros hemos tenido con Unitec, permiten que las personas identifiquen esas habilidades, esas competencias para poder impactar a otros, ¿sí? Desde lo formativo. Entonces, uno de los consejos que yo sí les doy, a nivel disciplinar, ustedes van a encontrar el conocimiento en cualquier lado. ¿Sí? A nivel disciplinar, con la innovación, la globalización, ahora el conocimiento está a la puerta de nuestras de nuestros Más. computadores, de nuestras redes sociales, de cualquier lado ustedes encuentran conocimiento. Lo que no van a encontrar es las experiencias que ustedes adquieren cuando interactúan con personas, cuando se llenan de esas experiencias, cuando se llenan de esa información que les pueden transmitir esas personas adultas que tienen un recorrido, que tienen un conocimiento claro frente a los procesos prácticos. Por eso necesitamos que ustedes se articulen más a socializar, a activarse con otras organizaciones, a tener claro que ese liderazgo, esa comunicación asertiva les puede dar otro plano y otra visión de las cosas. Formular un proyecto no es difícil. Descargamos la guía, nos sentamos a escribir. El problema es identificar, valga la redundancia, la necesidad o el problema. Ahí es donde tú necesitas hablar con las personas. Ahí es donde tú necesitas conocer al otro. Si conoces al otro, sabes lo que quieres y puedes lograr hacer un proceso significativo. Ese sería mi consejo desde mi experiencia. Perfecto, ingeniera, muchísimas gracias. Y que más que hablas de las experiencias, ¿no? Y de las socializaciones y el networking que tenemos que generar para darle también pues cierre a este evento. No pudimos cerrar con un mejor evento ni con una mejor temática, ya que reúne prácticamente todas las temáticas que hemos venido trabajando desde el martes, desde el miércoles y hasta hoy. Entonces queremos agradecerte, profe, por aceptar esta invitación, por darnos esta charla, compartirnos sus conocimientos. También agradecer a todos y cada uno de los estudiantes, a todos los panelistas que nos acompañaron en esta celebración de IEEE Day, a la rama estudiantil IEEE UNAT. Y aquí también quería agregar una frase que es como la frase conmemorativa de IEEE, que es promover avances tecnológicos que beneficien a la sociedad. Entonces, en serio, chicos, que queremos invitarlos a que exploren esa curiosidad, a que tengan esa confianza, ese control, como lo mencionaba bien ahorita nuestra expositora. Entonces tenemos que ampliar ese networking, no nos podemos quedar ni sesgar en solamente que con estudiantes de ingeniería, no, tenemos que ampliar nuestra visión para así poder ayudar y generar espacios nuevos. Entonces los invitamos a organizaciones estudiantiles, es lo que hay. En estos momentos no solamente existe IEEE, existe ISEAN y IAB, el capítulo ACOFI. Entonces, que verdaderamente exploren desde sus experiencias, porque al fin y al cabo todo esto es crecimiento personal y ahí uno lo va llevando en la línea también profesional. Así que, chicos, cordialmente a todos invitadísimos a que hagan parte de esto y seamos parte de la solución, ¿no? Y no de esa problemática. Agradecerles enormemente a la rama otra vez, IEEE UNAD, IEEE UNITEC, a todos los asistentes, a los profes, a los panelistas, a los directivos, a aquellos estudiantes que nos ayudaron con la socialización también del evento para que llegara gente. Tuvimos estudiantes desde México, desde Perú, Cartagena, el Quindío. Entonces, nada, muchísimas gracias enormemente. No sé, Ivonne, si deseas también agregar algo más ya para el cierre del evento. Eh,
No, de hecho, concluir que sí fue un evento como diferente y debo recalcar que muchas personas participaron. No podemos decir que siempre era lo mismo porque entendemos que hay diferentes horarios, pero sí digamos que todas tuvieron relación y todas se van a terminar como juntando. Entonces, muchas veces vemos que son temas aislados, pero son temas que a la final eh, nos van a complementar, pero todos en conjunto. Entonces, no lo aprendimos todo porque son como momentos muy limitados, no todo se aprende en una hora, es verdad, y falta Sí. muchísimo tema, no solamente de este, sino de las demás conversaciones, pero es un abrebocas a que también nosotros miremos desde nuestra experiencia cómo también podemos mejorar, ¿no? Y también cómo ayudamos a los otros a mejorar, que de hecho se puede ligar a la gestión de proyectos y de una vez ir pensando ideitas de cómo podemos a través de inclusive desde estos tipos de encuentros como también ayudar a otros. Entonces, agradecerles de nuevo a todos los asistentes, recordándoles que pues IEEE les abre diferentes espacios, no solamente, repito, técnicos, espacios como estos, pero sí muchas veces no nos sentimos a gusto como sí, depende del grupo de afinidad, busquemos también otras maneras, otras alternativas de siempre trabajar inclusive en conjunto porque finalmente necesitamos de otros. Siempre vamos a necesitar de diferentes grupos y muchas veces es que aprendemos muchas veces a caernos y otro de pronto nos ayuda a levantarnos de una manera un poquito cada vez menos fuerte. Ya. Así es. Entonces, no sé si alguien del público tenga alguna pregunta extra, algún aporte, duda, pueden levantar la mano o en el chat o nos pueden seguir mientras también en nuestras redes sociales, @IEEE-UNAR, @IEEE-UNITEC. Bueno, no creo que ya sería darle ya finalización a este evento. Entonces, infinitamente gracias también por creer en IEEE, en creer en los estudiantes y también aprovechar, pues todo es conjunto, ¿no? Y todo es engranaje. Entonces, ahí entre todos, vea, podemos llegar a generar eventos muy, muy chéveres y gratificantes. Así que nada, le damos cierre al evento y a la finalización de la celebración del IEEE Day. Muchas gracias a todos y cada uno de los panelistas, a los directivos que nos acompañaron y obviamente a los estudiantes. Entonces, los estamos ahí molestando, nos siguen en nuestras redes sociales y ya, no hablo más para cerrar ya el evento. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Paula. Muchísimas gracias por la invitación también. Vale, hasta luego.